La literatura no sirve para nada, pero puede cambiar el mundo, puede alegrarte un día, puede dejarte sin dormir, puede congelar como recuerdo algo que en tu memoria pasó efímeramente. El coraje que da es que no todo el mundo escriba. Si todo el mundo escribiera, tendríamos mucho más historias para leer, contrastar, desdeñar, olvidar, memorizar, musicalizar, reproducir o plagiar, incluso plagiar. Cada vez que a mí me han dicho, es que Jorge, la primera vez que me lo dijeron fue un crítico literario que dijo, es que Jorge se cree Ibargüengoitia. Y yo quería besar a ese crítico y decirle gracias, cabrón. Sí, y también hay días en que me he creído Hemingway o Borges. Porque lejos de ser una crítica es un elogio. Sí, es cierto. Por supuesto, yo también escribo porque me gustaría ser Cervantes. El problema es que tengo retratos de estos grandes escritores en la pared para que cuando yo ya empiece a creérmela, veo las fotos y digo, no, sí, ¿qué voy a tener que ver con esto? Pero es inspirador. Por supuesto, pero luego la segunda cosa que dicen es, cuando a Jorge se le ocurre decir que una anécdota de su familia es un cuentínimo, es un abuso para el lector. Eso no se vale. Entonces la respuesta sería, por supuesto que se vale, y un ejemplo es Jorge Ibargüengoitia. Su único libro de cuentos, La Ley de Herodes, contiene un puñado de relatos que están basados, en su mayoría, en episodios de la vida real, espolvoreados con esa gran mentira maravillosa que es la literatura. Entonces, nosotros leemos cuentos, vamos a empezar por lo básico, para entretenernos, en lo que se maquilla ella o en lo que se maquilla él, en lo que dura un trayecto de metro. Creo que es mucho más nutritivo que un meme. Creo que no tiene comparación con los videos de 7 minutos que puedes ver ahora en tu teléfono. Lo que tienen de literatura esos videos, o incluso el meme, es en la medida en que sean cuentos o cuentínimos. Esto está muy cercano al chiste y al chisme, se los dije. Pero también está muy íntimamente relacionado con cosas que hemos vivido, que sientes un impulso por compartirla. Ahora, cuando tú llegas a una sobremesa y dices, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Yo tengo un amigo que llegó un día y me dijo, no vas a creer lo que me pasó a mí el pasado viernes en un pueblo que se llama San Andrés Tuxtla, en Veracruz. ¿Qué pasó? Yo salí del hotel y venía un cortejo fúnebre. Venían cargando el ataúd y venían 50 personas llorando. Y de pronto se oyó una batucada y un gran jolgorio, y es que de la calle aledaña salió un circo. Y venían camellos, dromedarios, 2 dromedarios, una jirafa, payasos y como otras 50 personas que venían en la juerga del circo y se encontraron frente al hotel. Y le digo, ¿y qué pasó? No, pues nada, los que iban cargando el féretro como que agarraron el paso de la música durante un ratito y pues, se llevaron a la difunta pues con cierto ritmo, pero siguieron su camino. Y algunos de los que iban en el circo se dieron cuenta de quién era la fallecida, y entonces en lugar de seguir la juerga, mejor siguieron a enterrar a esa persona. Pero también unos que iban ya de luto, dijeron, no, pues yo prefiero ir a ver qué onda con la jirafa y los dromedarios. Y como que se mezclaron los dos grupos y cada quien finalmente agarró su camino. Y le digo, ¿y por qué me lo cuentas?
Y me dice, bueno, pues porque, en primer lugar, porque no quiero que esto pase sin que yo lo olvide, sin que yo lo pueda compartir. No lo quiero olvidar y como tú eres escritor, ¿por qué no lo escribes? Y a mí se me ocurrió escribirlo. Y una de las grandes críticas que recibí es, ¿por qué inventas cosas tan inverosímiles? ¿Cómo es posible que se te ocurra eso? Eso nunca pasa. Y dije, pues a mí me lo contaron. Sí pasa. Ahora, ¿y qué sentido tienes en narrarlo? Bueno, que me parecía, por un lado, triste, es muy triste. También por otro lado me parece chistoso. Una paradoja. Es una paradoja y pues es raro. Y nada más lo quise narrar para que quedara constancia. Y eso es más o menos lo que podría ser la respuesta. Ya las novelas, esa es otra historia. Pero creo que lo que por lo menos tú habías dicho al principio es, depende de la interiorización que hace el lector de lo que lee. Depende de lo mucho que te puede afectar un cuento de Rosario Castellanos, que en otra persona a lo mejor no provoca lo mismo. Hay que recordar también además que hay cuentos que tienen temporalidad. Es decir, hay relatos que una nueva generación necesita mucho contexto para poder entender. Y eso también sucede con otras expresiones artísticas. Por ejemplo, en el cine hay ya una generación que si ve una película de hace 50 años quizá no sepa por qué el que va a hablar por teléfono está haciendo así. Así. Cuando decimos, yo luego te marco, las nuevas generaciones dicen, ¿y qué significa eso? Significa que, bueno, es que en mi época había un aparato que tenías que meter el dedo en el número y girar un disco y les parece absolutamente bizarro. Lo mismo pasa con algunas historias que hay que contextualizar. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pues en realidad no sé. Yo porque no puedo parar de hacerlo. Es decir, yo no he podido parar de hacerlo. A veces hago un dibujito y ya le pongo nombre al personaje. Ya existe. He inventado hasta la carta astral. Si me cae bien, le hago que pasen cosas insólitas que me gustaría que me pasaran a mí. Y si me cae mal, así le va. Y luego lo siento, yo he matado personajes que me duele mucho hacerlo. Hay testigos de que yo me pongo mal cuando tuve que matar un personaje y yo la pasé muy mal. En una novela que escribí, no solamente yo, sino un cuate que leyó el original me decía, no mates al protagonista, no lo hagas. Es un buen hombre, me cae bien, yo ya lo considero un amigo. Y yo decía, pues imagínate, si es como si fuera mi hijo. Pero se tiene que ir y se va. Y adiós. Y también sucede que el lector llega a sentir eso. Cuando Dickens publicaba por semana, por entregas, llegaban los barcos a Estados Unidos y la gente iba a los muelles a esperar el siguiente fascículo. Y por ejemplo, es muy sabido que la gente gritaba a los que venían en el barco. No se aguantaban las ganas y decían, y murió la pequeña Dorrit, ya murió Dorrit o no ha muerto. Y los pasajeros que ya lo habían leído, que venían de Inglaterra, algunos caían en la tentación de confiar el final. Y otros decían, no, mejor espérate a que lo leas. Sí, sí. Pero es lo mismo, es decir, hasta qué grado se lo llega a creer el público lector que, por ejemplo, Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes. Escribe La aventura en Suiza y en las cataratas de, no recuerdo cómo se llama el lugar, ahí muere Sherlock Holmes. Y lo mata Moriarty, su eterno enemigo. Y la gente se quejó, y no solamente la gente en general, incluso la madre de Conan Doyle. Se dice que le dijo, oye, pues, la regaste porque además, ahora de qué vas a vivir, ¿no?
si ya se te acabó el personaje. Y entonces lo resucitó. Y es muy curioso porque cuando resucita Sherlock Holmes, en la novela en la que resucita, Watson le pregunta, por cierto, ¿dónde has estado todos estos años? Y él dice, tuve que ir al Tíbet. Y ya con eso se resolvió el misterio, aunque nos dejó a todos en ascuas. ¿Qué hizo en el Tíbet? Y hay un escritor que inventó su versión de qué es lo que hace Sherlock Holmes en el Tíbet. Y para ustedes los escritores es gratificante provocar esas emociones. Sí, por supuesto. Porque en el fondo el escritor es un narrador en tinta que lo que necesita es ponerle los pelos de punta a quien se entere de lo que te voy a narrar. Sin vernos, sin tener que vernos. O, si no poner los pelos en punta, por lo menos magnetizarte con una historia. Y ahí es en donde está el arte de medir las palabras o saber medir las palabras para que si la historia ha de ser graciosa, sea leída como graciosa. Y si ha de ser tenebrosa, que se transmita esa tenebra. Ese es el problema cuando se han pasado cosas al cine y dado que cambian de lenguaje, un maravilloso cuento como La lengua de las mariposas, la versión fílmica, no te da a entender el maravilloso final que sí te da a entender lo que está en papel. Y ese es un fallo del cineasta. A veces incluso es un fallo del narrador o del propio escritor hecho narrador. Hay escritores que no saben leerse a sí mismos. Y entonces echan a perder sus cuentos cuando los cuentan ellos. Porque esencialmente el medio de expresión es en tinta. En tinta se supone que no hay audio y sin embargo tú escuchas la batalla y los gritos y los ruidos de la cocina. Se supone que no hay pantalla y sin embargo tú ves al personaje o te proyectas y te ves a ti misma como el personaje. Se supone que no hay olfato y sin embargo tú hueles a través del papel la receta que está preparando una mujer en una cocina. O el olor de la sangre en Waterloo. Porque eso se percibe. Si es que el escritor logró reunir las palabras, las sílabas necesarias para que eso se dé. Y por eso nosotros podemos decir, a mí ese cuento no me gustó porque en realidad no me transmitió lo que creo que debería transmitir. Entonces, dicho eso, hoy quiero leerles un cuento de Jorge Ibargüengoitia y que es una anécdota verídica de su vida. Lo que hizo fue que la espolvoreó de ficción. A diferencia del cronista que tiene que narrar para el periódico lo que sucedió, tal cual. O a diferencia del historiador que tiene que buscar pruebas documentales o pruebas materiales como detective de que lo que se narra realmente aconteció. Si el tema es un asesinato, el cuentista lo inventa todo y no tiene que mostrar pruebas de laboratorio, no tiene que nada. Si fuera el forense, sí. Si fuera el informe forense, sí. Si fuera un detective privado que está buscando al asesino y quiere consignar a alguien ante la ley, también. Por eso es muy interesante cuando, por ejemplo, los lectores se acercaron a Conan Doyle o a Agatha Christie para ver si los ayudaban a resolver crímenes verídicos. Y lo que decían ellos es, bueno, yo soy escritor, pero en el caso de Conan Doyle sí se sabe que él ayudó a un ciudadano de origen de la India en resolver un misterio. Y por ahí hay otros ejemplos de esto, es decir, creen, dado que tú escribes esto, entonces tú podrías, no. O sí, pero en esencia, lo que se hace en un relato es pura ficción. Entonces en realidad son puras mentiras, como todo lo que acabo de decir. Cinematográfico.
de Jorge Ibargüengoitia. El episodio cinematográfico sucedió hace 4 años. Yo estaba embargado y mi aventura con Angela Darley había entrado en una etapa negra. Una noche me salí de su casa olvidando, o mejor dicho, fingiendo olvidar, la cabeza etrusca que ella me había regalado después de tantos ruegos de mi parte. Yo estaba furioso porque ella había insistido en leer las líneas de la mano del joven Arroyo y le había dicho lo mismo que me había dicho a mí 3 años antes. Resulta usted muy atractivo para cierta clase de personas. Esa noche la soñé con bigotes y oliendo a azufre. Le perdí el respeto. Al día siguiente hice una fiesta e invité al joven Arroyo que me relató sus aventuras con Angela Darley. Afortunadamente no habían llegado a mayores. Al verme irreemplazado, me puse tan contento que bebí más de la cuenta y acabé a las 6 de la mañana bailando en el Club Nereidas. Esta fue la obertura del episodio cinematográfico. Desperté a las 6 de la tarde en estado deplorable con la noticia de que Felisa Gross y Melissa Trirreme querían hablar conmigo y estaban esperándome en la sala. Bajé a saludar envuelto en un impermeable, porque desde los 13 años no he tenido nada que pueda llamarse bata. En la sala tomé asiento y me cubrí la boca con la mano discretamente para que la fetidez de mi aliento no molestara a los visitantes. Melissa, que era poetisa y argumentista, quería hacerme una proposición que me pareció sensacional. Para empezar, me explicó las condiciones en que estaba la industria cinematográfica. Esto era ya por 1958. Los últimos descubrimientos de los cazadores de talento consistían entonces en la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario, una hacienda abandonada en el estado de Morelos, un oso amaestrado y su compañero inseparable, un niño oligofrénico y chimuelo que era el único que lo sabía dominar. Con estos elementos se había pensado hacer una superproducción megatónica en Technicolor anastigmático. Hacía falta un buen argumento y para confeccionarlo se había pensado en formar un equipo de primera con ella, Melissa Trirreme, yo y Juan Cartesio, el filósofo y ensayista. El dinero se nos entregaría en 2 partes, una al terminar el argumento y otra al terminar la adaptación. Urgía ponerse en acción porque el director, en un arrebato de celo completamente injustificado, ya se había ido al estado de Morelos a buscar locaciones, a pesar de que no sabía de qué iba a tratar la película. A mí me convenía tanta prisa porque había decidido comprar un blazer azul marino que había visto en el aparador de la Casa Rionda. Al día siguiente nos juntamos, Melissa, Juan Cartesio y yo. Cualquier observador inteligente hubiera comprendido que aquello no iba a dar buenos resultados. Sin embargo, nosotros no fuimos capaces de ver la trampa en que estábamos metiéndonos. Primero, había que encontrar un tema. Yo propuse la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que bien podría ser representada por la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario y que podría desarrollarse en una hacienda abandonada en el estado de Morelos. Pero tanto Cartesio como la Trirreme me objetaron. Ahora comprendo que con mucha razón, que si el personaje central iba a ser Sor Juana Inés de la Cruz, íbamos a tener muchas dificultades para asimilar en el argumento al oso amaestrado y al niño oligofrénico. Sin embargo, aquella noche insistí tanto en defender mi idea que ellos se impacientaron y acabaron por ignorar mis argumentos. Al ver que no me hacían caso, me ofendí tanto que me levanté de la mesa, estábamos en casa de la Trirreme, entré en la cocina y me hice un huevo frito. La siguiente reunión fue todavía más desagradable. Decidí no hablar y, provisto de unas hojas de papel y un lápiz, me dediqué a hacer una serie de dibujos pornográficos. Mientras dibujaba, los oía discutir si el tema había de ser de gitanos,
de peregrinos, de cirqueros, de charros, de psicoanalistas o de asesinos. Por fin se pusieron de acuerdo y fabricaron un argumento mientras yo seguía dibujando. Cuando me preguntaron mi opinión, tenía la cabeza tan despejada que destruí en un cuarto de hora lo que ellos habían confeccionado en 3. Esta vez, ellos fueron los que se molestaron y se fueron a la cocina a hacer huevos fritos. Durante la siguiente sesión nocturna, me dormí. Y no solo me dormí, sino que babié sobre la mesa de Melissa Triremi. Cuando abrí los ojos, ella me miraba fijamente, llena de odio. Supongo que en ese momento decidió jugarme la mala pasada que me jugó 2 días después. Me dijo que Arturo de Córdoba estaba interesado en actuar en una comedia, y los elementos eran Arturo de Córdoba, un paisaje alpino, un hotel de lujo y una mujer joven que todavía no se sabía si iba a ser Amadís de Gaula o Pituca de Foronda. Ahora bien, ellos dos estaban muy ocupados haciendo el argumento de Entre el cielo y el río, así que, ¿por qué no me iba yo a mi casa a hacer un argumento para Arturo de Córdoba? Me fui a mi casa y estuve 2 meses y medio haciendo argumentos para Arturo de Córdoba. Ahora estoy convencido de que esos argumentos están en la basura, pero ¿quién los puso ahí? ¿Arturo de Córdoba? ¿Pituca de Foronda? ¿O Melissa Triremi? Cuando terminó la etapa de Arturo de Córdoba, volví a las reuniones nocturnas. Las cosas habían cambiado. Melissa tenía un conflicto sentimental que le exigía hacer llamadas telefónicas de 2 horas y media. Mientras ella telefoneaba, Juan Cartesio y yo íbamos a la cocina a beber Cuba Libres y a platicar de nuestras frustraciones. Hace 2 años que no escribo nada que sea mío, decía Juan. La obra se había modificado varias veces porque afortunadamente el oso amaestrado había muerto y había sido sustituido por un joven que cantaba. Por consiguiente, la película había pasado de cirqueros a ser de charros. Por otra parte, el productor había decidido que la heroína sufriera una poliomielitis aguda para que la última imagen de la película fuera la del cantante empujándola en una silla de ruedas. Cuando todo parecía resuelto, a alguien se le ocurrió la maldita idea de que todo pasara en tiempos de la Revolución. Así que tuve que irme a mi casa otra vez a leer 8,000 kilómetros en campaña. Cuando terminé la lectura, escribí una escena inspirada en la batalla de Santa Rosa, con federales, revolucionarios, vías de ferrocarril, que me quedó muy bien. Pero entonces la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario descubrió que los sombreros de campana y los chemises le sentaban estupendamente. Adiós revolución, adiós federales, adiós revolucionarios, adiós balazos. La película iba a tratar ahora de la vida de un cantante que después de muchas privaciones llegaba a triunfar en el Teatro Degollado. La hacienda abandonada del estado de Morelos había caído en desgracia. Hubo necesidad de hacer todo otra vez, hasta aquella escena en la que después de una larga secuencia a base de intershots, mostrando botas que hienden puertas, un carrancista hendía a Beatriz, la hermana menor de la heroína. Esta reparación tuvimos que hacerla Juan Cartesio y yo solos, porque Melissa, al ver que la cosa se prolongaba ad nauseam, había decidido no dar golpe. Había comprado uno de esos libros enormes llamados diarios, había apuntado en él una infinidad de números y pasaba las noches haciendo sumas. El cansancio, el descontento y la miseria empezaron a hacernos mella. Cartesio y yo pasábamos las noches entre la máquina y el couch. Uno dictaba y el otro escribía. De vez en cuando suspendíamos el trabajo e íbamos a la cocina pasando al hacerlo junto a Melissa, que seguía en la mesa del comedor haciendo sumas. En la cocina preparábamos Cubas Libres, platicábamos un rato y veíamos con horror cómo nos iba creciendo la barba.
Una noche Cartesio cometió el error de confesarme que pensaba escapar. ¿De qué? De la trireme, de entre el cielo y el río, de mí. Decidí adelantármele. Mi oportunidad vino 2 noches después. Melissa me dio un billete de 500 pesos y me pidió, como un gran favor, que fuera a comprar un garrafón de Bacardí. Tomé el billete, salí de la casa y no he vuelto a poner un pie en ella. Al día siguiente fui a la Casa Rionda y compré el blazer. Durante 2 meses creí que Melissa Trireme iba a presentarse en mi casa a cobrarme los 500 pesos, pero supongo que prefirió castigarme con su silencio y no he vuelto a verla. Entre el cielo y el río nunca llegó a filmarse. Los fondos con que iba a ser financiada fueron retirados cuando el gerente del Banco de Auxilio Agropecuario descubrió que su amante le era infiel. Melissa es ahora eminencia gris en la Secretaría de Catastro y Prevención. El joven cantante fue atropellado por un tranvía en la avenida Cuauhtémoc. Juan Cartesio vive muy lejos, en un destierro voluntario y honorable. Solo quedo yo, que de vez en cuando hago argumentos para el cine.